Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la geodinámica interna. Cuando desarrollamos la geodinámica en general, es justamente la formación o la destrucción de los mares y los continentes por la acción de fuerzas endógenas, que sería la geodinámica interna, y fuerzas exógenas, que sería la geodinámica externa. Entonces, jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la geodinámica interna. ¿Qué es la geodinámica interna? Es todo aquel proceso, jóvenes, que actúa desde el interior de la corteza terrestre. Este proceso, jóvenes, va a actuar desde el manto, a partir de ahí de las corrientes convectivas, así sucesivamente, que van a incursionar en la corteza, formando relieves, por ejemplo. Entonces, esto, jóvenes, si actúa desde el interior de la corteza terrestre, entonces actúa en contra de la gravedad. Ya conocen ustedes que la gravedad que ejerce nuestro planeta Tierra es desde la superficie terrestre hacia su centro, ¿no? La fuerza de atracción, y por eso en contra de la gravedad. Son agentes formadores. Cuando hablamos de los agentes formadores, jóvenes, estas fuerzas internas lo que se van a encargarse es formar, por ejemplo, los relieves terrestres, las montañas, las cordilleras, a través de las fuerzas internas, llamado la geodinámica interna, jóvenes. Actúan lento. ¿Por qué decimos que actúan lento, jóvenes? Cuando actúan lento, por ejemplo, las cordilleras normalmente a diario vemos del mismo tamaño, de la misma forma, pero sin embargo, jóvenes, a través de miles de millones de años, estas cordilleras se han formado, han venido elevándose en mayor tamaño. Algunos de ellos van decreciendo por la acción de las fuerzas internas. Muy bien, jóvenes. Los procesos de la geodinámica interna actúa de tres formas: a través del diastrofismo, a través del volcanismo y el sismo, que vamos a desarrollar hoy día. El diastrofismo, ¿qué son, jóvenes? Son un conjunto de movimientos que van a ser verticales y horizontales. Cuando hablamos del conjunto de movimientos verticales o horizontales, jóvenes, verticales especialmente son los movimientos llamados los movimientos hiperogénicos, la hiperogénesis. Y el otro vertical, que va a ser lo que es la orogénesis, jóvenes. Muy bien, cuando desarrollamos la hiperogénesis, jóvenes, génesis, ¿qué significa? Significa el origen, la creación. Epiro significa lo que son continentes. Entonces, cuando estamos hablando de hiperogénesis, estamos hablando de la formación de los continentes a través de los movimientos verticales. Muy bien, Juan. En esto ocurre lo que es el fenómeno llamado la eustasia. ¿Eustasia qué significa, jóvenes? Significa que la hiperogénesis mantiene lo que es el equilibrio entre el cial y el cima. El cial, que es la parte o la corteza continental, y el cima, lo que es el parte de la corteza oceánica, jóvenes. Hay un equilibrio entre ambos. Entonces, jóvenes, ¿cómo explicamos esto? Explicamos justamente estos movimientos hiperogénicos van a formar de forma vertical, por ejemplo, los tablazos. Por ejemplo, van a formar lo que son los escudos continentales, lo que son los bordes continentales. ¿Qué son los escudos continentales, jóvenes? Cuando hablamos de los escudos continentales, son suelos con las rocas más antiguas. Y a diferencia de la otra formación de lo que es la orogénesis, jóvenes, forman también montañas, pero con deformación de las rocas. En cambio, la hiperogénesis, jóvenes, por ejemplo, los tablazos van a formar elevaciones, pero sin deformar lo que son las rocas. Y eso se llaman los escudos continentales, los tablazos o los bordes continentales, jóvenes. Y estos se van a encargar, como les decía, jóvenes, de la formación de los continentes. Para poder explicar la formación de los continentes, tenemos que basarnos a fundamentos, los llamados teorías, jóvenes. Estas teorías, jóvenes, principalmente son dos. Lo que es la teoría de la deriva continental, que es planteada en la década de 1912 por el señor Alfred Wegener, jóvenes. El señor Alfred Wegener, ¿qué nos dice? Nos dice, jóvenes, que al juntar lo que son los bordes de las costas de los diferentes continentes, podemos notar que van a juntarse como una pieza de las rompecabezas. Entonces, esa pieza rompecabezas, cuando juntamos,
Hace 300 millones de años más o menos, jóvenes, nuestros continentes era uno solo, un continente, un supercontinente llamado Pangea, jóvenes. Ese supercontinente llamado Pangea, jóvenes, estaba rodeado por su mar o por su océano gigante llamado Pantalasa. Y había un mar interior, jóvenes. El mar interior llamado también como Tetis. Este mar interior sería, jóvenes, el actual mar Mediterráneo. Entonces el mar Mediterráneo, por eso considero el más antiguo, el más primigenio del mundo, jóvenes. Seguimos pasando los años y hace 200 millones de años, jóvenes, inicia la primera división de lo que es los supercontinentes. Ya no un solo supercontinente, sino en dos supercontinentes, al norte y al sur. Al norte, jóvenes, ahí estaba lo que es el llamado continente Laurasia y al sur Gondwana, jóvenes. Y pasamos así procesos geológicos, jóvenes, de miles de millones de años y más o menos nos acercamos hace 65 millones de años. Justamente coincide también, jóvenes, con la caída del meteorito al Golfo de México, acabando con la vida de los gigantes, de los dinosaurios. Entonces, en esto, jóvenes, podemos observar que la división de los continentes ya es más cercano al actual. Entonces, jóvenes, aquí podemos observar qué continentes: el continente sudamericano, el continente de Antártida, el continente de Australia. En esa época no se llamaba Oceanía, jóvenes, se denominaba Australia. África, jóvenes, el antiguo, hasta la actualidad. Y estaba otro continente, jóvenes, que actualmente está dentro del continente asiático, lo que es India, jóvenes, como otro continente. Y aquí Eurasia y América del Norte, jóvenes, hace 65 millones de años. Y en la actualidad podemos observar 6 continentes, lo que es el continente americano, el continente Antártico, África, Europa, Asia y Oceanía, jóvenes. Los 6 continentes que podemos observar en la actualidad. Y eso es la división clásica que desarrolla lo que es la teoría de la deriva continental por el señor Alfred Wegener, jóvenes. Y Alfred Wegener nos dice, jóvenes, a medida que vamos a pasar con miles de millones de años, estos continentes nuevamente van a juntarse, van a ser nuevamente Pangea. Eso es lo que termina en su teoría. Pero sin embargo, jóvenes, este fundamento, esta teoría, agarra otro señor, el señor Harry Hayes, en la década de 1961, jóvenes. ¿Qué nos dice este señor? Planteado en la teoría de la tectónica de las placas. ¿Qué nos dice, jóvenes? Que nuestros continentes, estos continentes, jóvenes, están divididos por placas, por segmentos de roca, minerales, suelos, que más o menos son de espesor de 100 kilómetros, que van sosteniendo a la parte continental, a la parte tierra. Entonces estos jóvenes están en la corteza terrestre, y bajo la corteza terrestre encontramos lo que es el manto, ya mayor cantidad de presencia de roca fundida, lo que es el magma, jóvenes. Estas magmas se desarrolla con lo que es el tema de las corrientes convectivas. ¿Qué cosas son? Es el ascenso y el descenso del magma, jóvenes, en el proceso del manto interior y superior. Entonces, jóvenes, con este proceso, estos inmensos bloques de roca, jóvenes, están en constante movimiento. Movimiento de diferentes formas. Por ejemplo, uno de los movimientos es los transformantes. ¿Esos transformantes qué quiere decir, jóvenes? Que estas placas tectónicas están rozándose, van en diferentes direcciones formando las fallas geológicas. Y el otro movimiento es el movimiento convergente. Convergente, ¿qué quiere decir, jóvenes? Hay choque de placas tectónicas. En ese choque de placas tectónicas mayormente se van a encargar de formar montañas o la formación, jóvenes, lo que es el tema de los sismos. Y también divergentes, o sea, hay separación de placas tectónicas, jóvenes. Están en 3 formas de movimiento. O, por ejemplo, también denominados, jóvenes, subducción de placas tectónicas. ¿Qué quiere decir subducción de placas tectónicas? Es lo mismo decir placas convergentes o choque de placas, jóvenes. Entonces, en esto, por ejemplo, podemos observar la placa de Nazca aquí y la placa sudamericana por este lado. Entonces, la placa de Nazca con la placa sudamericana se desarrolla lo que es este proceso de subducción. ¿Qué cosa es subducción, jóvenes?
Significa cuando hay choque de placas tectónicas, lo que va a ocurrir, jóvenes, es que una de las placas va a ir por debajo del otro. Ese es el llamado subducción de placas tectónicas. Entonces, ese proceso de subducción, jóvenes, en este encuentro, constante rozamiento de placas tectónicas que van a generar, jóvenes, lo que es los movimientos telúricos. Los sismos van a generar zonas de mayor temperatura, mayor aceleración de la temperatura. Entonces, el magma va a querer salir, jóvenes, proceso de las erupciones volcánicas. En estas llamada subducción, jóvenes. Y también mayormente encontramos lo que son las fosas marinas, jóvenes, en esta parte de lo que es la zona de subducción. Y esto también se van a encargar de formar, jóvenes, lo que son los relieves, principalmente las cordilleras. La cordillera de los Andes, en la parte superficial. Y en la parte del fondo oceánico también hay otra cordillera. ¿Cómo se denomina esa cordillera, jóvenes? Se denomina las dorsales, por ejemplo, la dorsal de Nazca. Otra cordillera submarina. Eso es, jóvenes, por el tema de subducción. Por el otro lado, el tema de abducción. Abducción, ¿qué quiere decir? Divergentes, jóvenes. Separación de placas tectónicas. En vez de chocar, se van a separar. Por ejemplo, en este caso sería la placa de Sudamérica con la placa africana. Están separándose. Por eso, jóvenes, cuando juntan estos dos continentes coinciden como una pieza de rompecabezas. Entonces, estos están en proceso de separación. Ahí está, jóvenes, es lo que podemos observar. Y a ese proceso de separación, profesor, en este espacio, en la zona de abducción o obducción, también lo llaman algunos jóvenes, en ese proceso, ¿qué es lo que va a rellenar a este espacio que va a dejar estas placas tectónicas? Van a rellenar, obviamente, el magma que se encuentra en el manto, jóvenes, sube hacia la corteza terrestre, tapando justamente este espacio. Y eso, cuando se enfría este magma, jóvenes, se convierte en rocas. Las rocas más actuales se encuentran en estas zonas, jóvenes. Ahí está. Ese es el proceso de abducción. Y la transformante, jóvenes, ya les he dicho, roce de placas tectónicas que van a generar las fallas geológicas. Por ejemplo, la falla de San Andrés, desarrollado por este proceso en esta parte, lo que es con la placa norteamericana y la placa pacífica, jóvenes, que se va a desarrollar. Muy bien, jóvenes. El otro proceso, jóvenes, del diastrofismo es la orogénesis. La orogénesis, jóvenes, es el movimiento horizontal, laterales, que se van a desarrollar. En este caso, si los otros jóvenes, ya génesis ya sabemos, origen, formación. Oro, ¿qué cosa es, jóvenes? Montaña. Entonces, ¿qué cosa es? Juntando ambos términos, formación de montañas, formación de cordilleras, por la acción de los movimientos laterales. Estos van a funcionar de dos formas, jóvenes, a través de los plegamientos y a través de las fallas. Para esto, jóvenes, tiene que haber lo que es tipo de rocas. Cuando desarrollamos plegamiento, jóvenes, son el flexionamiento de la corteza terrestre. Es la flexión de la corteza terrestre. ¿Debido a que cuando ejerce fuerzas laterales en un bloque de tierra, jóvenes, por ejemplo, en este tema, en el encuentro de las placas tectónicas, ¿qué es lo que va a pasar? Este bloque de tierra, jóvenes, sobre todo las rocas sedimentarias, jóvenes, van a tender a flexionarse, van a doblarse, en otras palabras. Hay un pliegue que se va a generar. Entonces, en ese flexionamiento, jóvenes, forman las partes más elevadas que serían las montañas. Por ejemplo, aquí tenemos las montañas o las cordilleras de los Andes, Himalaya, todo ello formado por esta acción de los plegamientos. Y esto, jóvenes, denominado la parte más elevada, donde son las montañas, lo que es el anticlinal. Y la parte más baja sería, jóvenes, los valles, sobre todo, jóvenes, lo que es el sinclinal. Muy bien. Y el otro proceso, jóvenes, en el mismo bloque de tierra, de roca, de suelo, en este caso ya no es sedimentaria, sino ruda, metamórfica. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que como no es flexible esta corteza terrestre, entonces cuando hay acción de fuerzas laterales, por ejemplo, cuando ejercemos fuerza en este plumón a gran cantidad, a gran escala, entonces este plumón se va
partir, se va a romper, se va a fracturar. Entonces las fallas generan en esas rocas fracturas, desplazamientos muy notorios, jóvenes. Por ejemplo, lo podemos observar en una carretera. A más de 50 metros nos va a decir falla geológica. Entonces, cuando llegas a ese mismo lugar, vas a encontrar, obviamente, jóvenes, hundimientos, desplazamientos notorios, las llamadas fallas geológicas, que se van a desarrollar, jóvenes, a través de la orogénesis. La parte más elevada, jóvenes, también serían montañas amplias o inmensas pampas llamadas ors, sobre todo las mesetas. Por ejemplo, aquí tenemos la meseta de Collao en el Perú. Y lo que es la parte más baja, lo que es el grave. Y estas partes más bajas son zonas hundidas. Entonces, en esos hundimientos, en estas depresiones, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Se llenan mayormente de agua. Entonces se convierte en lagos. Por ejemplo, el lago Titicaca. Entonces, eso es lo que forma estos principales procesos de movimientos horizontales, orogénicos. Muy bien, ese es el proceso, jóvenes, a través del diastrofismo. Y el otro proceso, el de la formación de relieve terrestre, jóvenes, desde el interior de la corteza terrestre, es también a través del volcanismo, o sea, las erupciones volcánicas. Es el proceso, jóvenes, mediante el cual el magma sale hacia la superficie terrestre. Este proceso, jóvenes, se desarrolla de dos formas. Hay volcanismo, tipo de volcanismo, volcanismo intrusivo y volcanismo extrusivo. Intro, jóvenes, interior. O sea, ¿qué significa? Significa que el magma que se encuentra en el manto no va a lograr salir, jóvenes, hacia la superficie terrestre. Ambas se está recorriendo en la parte de la corteza terrestre entre el cial y el cima. Entonces el magma no sale, jóvenes, está recorriendo solo en el interior. En el interior de la corteza terrestre, como recorre, jóvenes, va a tomar diferentes formas. Por ejemplo, en forma de hongo y la forma como va a descurrir lo que es el magma. Entonces a esa forma se le denomina lacolito. Lacolito, jóvenes. Y la otra forma, la forma como toma, jóvenes, en forma de una púa, una punta, se le denomina dique. Y la otra forma, por ejemplo, esta forma, jóvenes, vamos a decir que en forma de silla o mesita, entonces esta forma se le denomina como sí. Y la otra, de forma redonda, forma geoide, se la denomina como batolito. Batolito. Esas son las formas que van tomando de forma intrusiva. Y la otra forma, jóvenes, o el otro tipo de volcanismo es el volcanismo extrusivo. El volcanismo extrusivo, jóvenes, significa que el magma sale a la superficie terrestre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la erupción volcánica. En ese proceso de la erupción volcánica, cuando sale el magma hacia la superficie terrestre, jóvenes, hay partes del volcán. Los partes, principalmente donde se encuentra el fondo volcánico, el foco o hogar volcánico, también conocido, jóvenes. Foco o hogar volcánico, y por el conducto por donde va descurrir ese magma desde el interior de la corteza terrestre se le conoce como chimenea. Chimenea, jóvenes. Y por la parte más elevada de las montañas, por donde ya va a emanar lo que es el magma, se le conoce como cráter. Cráter. Y el magma, jóvenes, cuando sale hacia la superficie terrestre, ya no se denomina magma, sino se convierte en lava volcánica. Lava volcánica. Y, jóvenes, a medida que esta lava volcánica va saliendo hacia la superficie terrestre, va acumulándose partes de sedimentos, rocas volcánicas en la parte de las montañas, formando lo que son los llamados conos, el relieve de nuestra superficie terrestre, jóvenes. Y estos todavía, jóvenes, se pueden sobrevivir a través de la forma de erupción o de las actividades que presentan. Por ejemplo, conocemos aquellos volcanes que son activos. Volcanes activos, ¿a qué lo llamamos? Están en permanente actividad, en permanente erupción. Y hay volcanes dormientes, jóvenes. Por ejemplo, el volcán Miste en Arequipa. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso, ese volcán ya no está en permanente actividad. Pero, sin embargo, jóvenes, hay momentos donde va a reaccionar todavía lo que es botando lo que son humo, llamado las fumarolas y las sulfaratas.
y algunos que ya no muestran signos de actividad. Por ejemplo, aquí en Huamanga tenemos al frente, jóvenes, el mirador de Acuchimay. El cerro Acuchimay es un volcán ya extinto, ya no hay signos de actividad. Son jóvenes de acuerdo a las formas de actividad. Muy bien, jóvenes, para terminar, lo que es el otro proceso de la geodinámica interna son los sismos. El sismo, jóvenes, ¿qué cosa es? Justamente es la vibración de la superficie terrestre por la liberación repentina de la energía acumulada y por largo periodo de tiempo, jóvenes. Que cuando decimos vibración de la superficie terrestre por la liberación repentina de la energía acumulada, jóvenes, justamente las causas primordiales para que ocurra lo que es el sismo, jóvenes, uno de ellos es el choque de placas tectónicas. Cuando hay choque de placas tectónicas, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Va a pasar que en estas partes, cuando hay choque, hay liberación de energía. ¿Por qué? Por el motivo de que van partiéndose rocas. Y esas rocas que generan, están agarrando gran cantidad de energía. Esa energía cuando se parte se libera, jóvenes, formando las ondas sísmicas. Así el proceso de la vibración de la corteza terrestre, de la superficie terrestre. Entonces, jóvenes, aquí no solo el choque de placas tectónicas, otro proceso también, jóvenes, lo que es las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas también liberan gran cantidad de energía y lo que va a generar es la vibración de la superficie terrestre. Otros jóvenes, explosiones provocadas, por ejemplo, cuando Corea del Norte ha probado sus armas nucleares, lo que ha generado en las principales islas que están rodeando es justamente un sismo. Las grandes explosiones provocadas o grandes derrumbes también puede ser causa de un sismo. Y aquí también vamos a encontrar, jóvenes, partes de un sismo. Principalmente cuando ocurre un sismo, escuchamos hablar del epicentro, pero en la televisión no escuchamos hablar del hipocentro, mayormente. ¿Cuál es la diferencia entre epicentro y hipocentro, jóvenes? Hipo, ¿qué significa interior? Entonces, el verdadero